Ley número 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. En las conferencias, cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo, sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta: si el liderazgo es algo que el individuo posee de forma innata o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros, la capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero el proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. En otras palabras, los líderes exitosos son aprendices. Aunque usted no tenga gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su progreso probablemente se producirán basándose en las 4 fases siguientes. Fase 1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. Me di cuenta de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué no se inscribieron más? Porque solo unos pocos se dieron cuenta que les faltaba habilidad y ellos tenían que influenciar a otros. Fase 2. Sé lo que no sé. Por lo general, en algún momento de la vida, somos colocados en una posición de liderazgo, y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir, y ese es el momento cuando podemos comenzar a mejorar en realidad. Fase 3. Crezco y aprendo, y eso comienza a ser evidente. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Su influencia crece y también su impacto, y aquello lo inspira a seguir creciendo. Fase 4. Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3, puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi instantánea. Y es allí donde la recompensa es más grande que la vida. Pero la única forma de llegar a ese lugar es obedeciendo la ley del proceso y pagando el precio. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Hay un viejo refrán que dice: los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí. Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo: usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho durante cada día. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo, porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo. Su nombre fue Theodore Roosevelt. Un boxeador él mismo. Era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En distintos momentos de la vida,
Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor, y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados. De todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes, física y mentalmente. Pero no comenzó así. El presidente vaquero de Estados Unidos de Norteamérica era débil y muy enfermizo cuando niño. Sufría de asma debilitante, tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. Cuando tenía 12 años, su padre le dijo: «Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes desarrollar el cuerpo». Y Roosevelt lo hizo. Roosevelt comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente, y lo siguió haciendo por el resto de su vida. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él, al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por hombres audaces que se mantienen firmes en el mundo, y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos. La lista de hechos de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos de Norteamérica emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra. Bajo su mandato se construyó el Canal de Panamá. Negoció la paz entre Rusia y Japón. Y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McClain. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por el Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Él admitió posteriormente que fue su última oportunidad de ser niño. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar en Nueva York, Theodore Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo: la muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt hubiera estado despierto, hubiera habido una pelea. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Theodore Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla de un día para otro. Toma toda una vida.